Bienvenidos a este nuevo o este segundo video donde vamos a tratar la temática de PERT y CPM. En el video anterior vimos cómo era la técnica de CPM para la programación de proyectos, vimos toda la parte introductoria y vimos diferentes conceptos relacionados con la temática de proyectos. Y en este nuevo video pues ya vamos a entrar directamente en materia a cómo sería el cálculo de tiempos insertos en una red PERT. Les recuerdo que la diferencia entre la red PERT y la red CPM básicamente es los tiempos. En el caso de la red PERT vamos a considerar tiempos inciertos o vamos a involucrar o a considerar la incertidumbre en el cálculo de los tiempos y por consiguiente en la estimación de la duración del proyecto. Y en el caso del CPM, que fue lo que vimos en el video anterior o en la sesión anterior, los tiempos eran considerados determinísticos. Entonces, en el caso de la red PERT, como les decía, eh, se considera la incertidumbre en los tiempos y se ha podido determinar que los tiempos siguen la duración de las actividades en general en este tipo de, de proyectos, el tiempo de duración de cada una de las actividades sigue una distribución beta, o la distribución beta es la que mejor se adecua para describir el comportamiento de la variabilidad que hay en los tiempos de duración de las actividades. Para calcular los parámetros en una distribución beta, se calcula pues una media y una desviación estándar. La media se calcula con esta fórmula que estamos viendo en este momento, en la cual tenemos A, B y M, donde A es la estimación optimista de la duración de la actividad, M es la estimación más probable de la duración de la actividad y B es la estimación pesimista de la duración de la actividad. Es decir, yo puedo decir que eh, hacer los cimientos, un edificio puede durar 3 semanas, ese es el tiempo más probable, el optimista es que se demore 2 y el pesimista es que se demore 7. Entonces, al colocar esos valores aquí de duración y dividir esa sumatoria entre 6, pues obtengo el tiempo promedio de duración de las actividades. Y la varianza, que les recuerdo, la varianza es la medida de qué tanta variabilidad van a tener los datos, se calcula mediante la resta del tiempo pesimista menos optimista dividido entre 6 y el cociente ese que estamos calculando aquí se va a elevar al cuadrado. Eso nos da la varianza. Y recuerden que la desviación estándar que se simboliza por sigma, vendría a ser pues obviamente la raíz cuadrada de la varianza, que es esta que tenemos aquí, es decir que la desviación estándar viene a ser simplemente la raíz cuadrada de B menos A, esto va entre paréntesis, sobre 6, esto va entre paréntesis, y esto va aquí elevado al cuadrado, ¿sí? Es decir, esto que está aquí, esto va en raíz cuadrada. Bueno, entonces, por cuestiones de facilidad de manejo, eh, también se trabaja la distribución beta eh, em, como una aproximación a la distribución normal. Entonces, nosotros vamos a hacer unos cálculos aquí con distribución normal a partir de ahora, eh, utilizando la distribución normal como una aproximación a la distribución beta, pero sin olvidar que los datos en realidad siguen una distribución beta. Entonces aquí está el cálculo de la media, como habíamos comentado hace un rato, y está el cálculo también de la desviación estándar. Bueno,
Aquí tenemos otra convención. Aquí B es el tiempo más probable, para nosotros es M. Y aquí C es el pesimista, es decir, para nosotros es B. El cálculo de la desviación estándar es, si yo hago esta raíz cuadrada aquí, esto básicamente me va a quedar, pues la raíz cuadrada se va con este exponente al cuadrado que tenemos ahí, y básicamente me queda lo que está dentro del paréntesis, que es b menos a sobre 6, ¿sí? Este 6 queda un poquito extraño. Bueno, ya ustedes saben que esto es un 6. Eso es básicamente lo que tenemos acá, solo que en este caso eh, la convención es que C es el pesimista y aquí B es el más probable, pero las fórmulas son las mismas. Entonces, mire lo que nos dan aquí. Nos dicen que la duración del proyecto va a ser la sumatoria de los tiempos promedios o los tiempos esperados de cada una de las actividades que estén en la ruta crítica, y la varianza del proyecto va a ser la sumatoria de las varianzas en el camino crítico. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un proyecto, vamos a suponer un proyecto que tenga la actividad A, la actividad B, la actividad C y la actividad D, y vamos a suponer que la ruta crítica es A, C, esas son las actividades de la ruta crítica. Entonces eso quiere decir que la varianza del proyecto sigma cuadrado es igual, esta que me están diciendo aquí, a la sumatoria de las varianzas de las que están en la ruta crítica. Es decir, yo tengo que calcular la varianza de A, ¿sí? Aquí estaría la varianza de A, esto va al cuadrado, que es varianza, más la varianza de B, perdón, de C, que es la otra actividad de la ruta crítica, la varianza de C. Y para calcular la desviación estándar, pues simplemente se le sacaría la raíz cuadrada de esto. Entonces, si yo quiero calcular desviación estándar, lo que haría es, pues ya aquí no sería varianza, sino que sería la raíz cuadrada de esta sumatoria que tenemos acá. ¿Sí? Pues sumo las dos varianzas, las varianzas de cada una las calculo con esta fórmula que está aquí, y después de haber sumado las dos varianzas le voy a sacar la raíz cuadrada a esa varianza para obtener la desviación estándar del proyecto. Esta es la forma de calcular la desviación estándar del proyecto, y en este caso pues la sumatoria de los tiempos promedio o esperados de A y de C me van a dar el tiempo estimado de duración del proyecto, asumiendo de que A y C son las únicas actividades de la ruta crítica. Bueno, entonces en el enfoque de tres tiempos, la ruta crítica es determinada con base en los tiempos esperados o el tiempo, pues lo que normalmente uno llama el promedio. Simplemente que aquí no es un promedio simplemente de sumar los tres valores, sino que se calcula con la fórmula que vimos ahorita de A más 4M más B dividido entre 6. Con eso calculamos el tiempo esperado de duración de las actividades. Se asume que la distribución de probabilidad de la suma de las actividades de la ruta crítica es una normal con media igual a la suma de las duraciones esperadas de cada una de las actividades que componen la ruta crítica, y varianza igual a la suma de las varianzas de las actividades que componen la ruta crítica. Eso es lo mismo que yo les estaba explicando acá, ¿sí? Esta parte de aquí, y lo que les decía que pues yo calculo la duración de A, la duración de C, de cada una con sus respectivos tiempos más probables, optimista y pesimista, el de cada una, el de A y el de C, y la duración del proyecto pues sería la suma de los tiempos de estas dos actividades, y esas dos actividades son las únicas que conforman la ruta crítica.
Entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí está una empresa que se llama ABC Asociados. Aquí están las actividades, las actividades predecesoras, el tiempo optimista, el tiempo pesimista, perdón, el tiempo más probable y el tiempo pesimista. Entonces, la duración de A, o sea, el tiempo de A, pues entonces simplemente va a ser, acuérdense que la fórmula es el tiempo optimista, es decir, 4 más 4 veces, es decir, 4 por el tiempo más probable que es 6 más el tiempo pesimista que es 8. Y esto lo vamos a dividir entre 6. Entonces eso quiere decir que la duración de A es igual a, vamos a hacer el cálculo, 4, 6 por 4, 24, entonces diríamos 28, 28 más 8, 36, 36 entre 6 da 6. Entonces eso quiere decir que la duración esperada de la actividad es 6 y este sería el valor que nosotros utilizaríamos en la ruta crítica para hacer, o en la red del proyecto para hacer el cálculo de las duraciones del proyecto. Entonces para cada actividad haríamos este mismo cálculo y de igual manera pues podemos hacer el cálculo de la desviación estándar. Entonces la desviación estándar es B menos A, es decir, el optimista, el pesimista que es 8, menos el optimista que es 4, en este caso, para la desviación estándar de A, eso da, y esto lo dividimos entre 6. ¿Sí? Entonces esto da 8 menos 4, 4, 4 sobre 6, y simplificamos, entonces eso nos da 1/3. Esa sería la desviación estándar de A. Y obviamente recuerden que la desviación estándar es, o la varianza, pues es el cuadrado de la desviación estándar. Entonces eso quiere decir que la varianza de A es igual a 1/9, es decir, es elevar este 1/3 que tenemos acá al cuadrado. Entonces 1 al cuadrado da 1 y 3 al cuadrado da 9. Esto quiere decir que esto es igual a 1/9. ¿Sí? Ok. De igual manera van a proceder con todo esto. Pueden construir una tablita en Excel con una fórmula que les calcule el tiempo esperado en una columna y la varianza en otra y la desviación estándar en otra. Eso es algo muy sencillo. Entonces, si nos interesa calcular la estimación de la duración del proyecto y un intervalo de confianza de la duración del proyecto al 95% de confianza, y también calcular la probabilidad de terminar el proyecto en 24 horas o menos, pues debemos proceder de la siguiente manera. Aquí tenemos la red del proyecto. Pues una vez hemos pasado todas esas dependencias que nos aparecían en la tabla, los tiempos, hacemos el cálculo de los tiempos. Aquí tenemos ya todos los tiempos y finalmente pues no vamos a detenernos a hacer el análisis. Si ustedes lo quieren lo hacen con calma, pausan el video. Esta de aquí sería la ruta crítica. Estará conformada por el inicio, A, C, F, I, K y finalmente el final del proyecto. Esas son las actividades que conformarían la ruta crítica. Miren que los tiempos que están aquí no son tiempos determinísticos. Estos tiempos, este 6 fue el que calculamos nosotros allá manualmente. De igual manera se calcularon los tiempos de E, D, H, de todas las actividades. Entonces, aquí para calcular la duración del proyecto diríamos que el proyecto va a durar 6 más 3, 9, que es el que está aquí, más 4, 13, que es el que está aquí, más 5, 18, más 5, 23. Entonces el proyecto va a tener una duración o un tiempo estimado de
24 unidades de tiempo, perdón, 23 unidades de tiempo, ya sea que estos sean días, semanas, sea cual sea el valor. Lo otro que nos interesa calcular serían las varianzas. Tenemos que calcular la varianza de eh, de esta actividad, de esta y de esta que está aquí. Entonces vamos a hacerlo, vamos a irnos a Excel. Bueno, estamos ya en Excel. Aquí yo traje la tabla y el diagrama de red. Les voy a mostrar aquí rápidamente cómo podemos hacer el cálculo de los tiempos de las actividades. Entonces aquí tenemos ABC, ir hasta la K. Pensé que lo iba a seguir la secuencia. C, D, E, F, G, H, I, J, K. Perfecto. Entonces vamos a hacer los cálculos de los tiempos. 4, 6, 8. Vamos a ir hacia abajo. 1, 3, 4, 0.5, 3, 1, 5, 2, 2.5 y 3. Estos aquí son 4, 5, 3, 5, 1, 4, 1, 5, 6, 5, 2.75 y 5. Y esta última columna viene a ser 8, 5, 3, 6, 1.5, 5, 5, 7, 8, 4.5 y 7. Bueno, entonces aquí tenemos, este es el optimista más probable y pesimista. Listo, entonces vamos a hacer el cálculo aquí, el tiempo esperado de cada actividad. Entonces el tiempo esperado de cada actividad es, de acuerdo con la fórmula que teníamos, es A más 4 por M más B, cierro paréntesis, dividido entre 6. Entonces miren que aquí efectivamente está el valor de 6 que habíamos calculado. Vamos a hacer el cálculo de la varianza y el cálculo de la desviación estándar. Entonces la varianza, recuerden que allá nos aparecía que era B menos A, ¿sí? Dividido entre 6 y esto a su vez está elevado al cuadrado. Entonces esto lo podemos hacer así. Vamos a colocar todo esto aquí entre paréntesis. Le colocamos el símbolo del gorrito y lo elevamos al cuadrado. Eso me da que la varianza es esto y la desviación estándar vendría a ser la varianza o la raíz cuadrada de la varianza. Entonces raíz de la varianza es 0.66. Habíamos cometido un error por lo que veo allá en el cálculo. Habíamos puesto, es 4 sobre 6 y allá habíamos puesto que era 2 sobre 6, por eso nos daba un tercio. Allá teníamos un error. Entonces el cálculo correcto es este. Y aquí simplemente pues esto, pues le dan doble clic aquí y pues les hace el cálculo de todos los demás valores. Entonces vamos a organizar esto un poquito. Así. Y esta parte de la tabla también como para que se nos vea un poco más organizado esto. Perfecto. Entonces, las actividades que están en la ruta crítica son A, C, F y K. Entonces, tiempo de la ruta crítica
vendría a ser la sumatoria de los tiempos esperados de A más C más F más I más K. Eso nos da los 23 que están aquí. Perfecto. Entonces, vamos a quitarle estos lugares decimales. Ahora viene la varianza de la ruta crítica. La varianza de la ruta crítica es la suma de las varianzas que están en la ruta crítica. Entonces vendría a ser la suma de la varianza de A más la varianza de C más la varianza de F más la varianza de I más la varianza de K. Esta es la varianza de la ruta crítica y eso quiere decir que la desviación de la ruta crítica, la desviación estándar, es la raíz de esta que está aquí, es igual a 1.41. Muy importante, les recuerdo, por propiedades matemáticas, no pueden sacar las desviaciones estándar y después sumarlas porque no les va a dar esto. Tienen que hacer el cálculo de las varianzas, sumarlas y después de que las sumen es que le van a sacar la raíz cuadrada. Entonces, lo otro que nos decían era un intervalo de confianza para la duración del proyecto. Un intervalo de confianza al 95%. Entonces, para eso hay que hacer el cálculo de el Z correspondiente a el 95%. Entonces, si el intervalo de confianza es al 95%, eso quiere decir que alfa es el 2.5% del lado izquierdo de la cola de distribución normal y 2.5% del otro lado de la distribución normal. Les recuerdo que eso ya habíamos hecho un ejercicio en la parte de inventarios. Hicimos un cálculo de Z, entonces aquí es algo parecido. Entonces necesitamos calcular el valor de Z y ese valor de Z, si quieren coloquen aquí Z igual, ese valor de Z viene a ser el valor absoluto, coloquen igual a BS igual a BS ¿de qué? Entonces aquí colocan distr.norm.stand.inb, esta de aquí. Y en la probabilidad colocan 0.025, es decir, el 2.5%. Porque el intervalo de confianza es el 90. Entonces, de un lado de la cola tenemos el 2.5 y del otro lado de la cola tenemos el otro 2.5. Y eso nos da que el valor es 1.959 o 1.95 o 1.96. Eso quiere decir que el tiempo de duración de la actividad va a tener un límite superior de, ese límite superior se calcula de la siguiente manera. Va a ser el valor de la ruta crítica, fíjenlo con F4, más el Z, que lo tienen aquí, fíjenlo con F4, y ese Z va a estar multiplicado por la desviación estándar de la ruta crítica, que también fíjenla con F4. Eso nos da que el límite superior del intervalo de confianza es 25.77. La línea central vendría a ser los 23, ¿sí? Que calculamos acá. Y el límite inferior copian esta fórmula que está aquí, acá, y lo único que le van a hacer es que este signo que está sumando aquí
lo ponen a restar. Y ahí nota el valor. Entonces, yo puedo decir que la duración esperada del proyecto es 23 días y con un 95% de confianza puedo afirmar que esa duración no va a ser ni superior a 25.7 ni inferior a 20.22. Es decir, que la duración del proyecto va a estar entre 20.22 y 25.77 y yo puedo afirmar eso con un nivel de confianza del 95%. Ahora, me preguntaban también cuál era la probabilidad de que el proyecto se demorara más de 24 horas, ¿no? Bueno, entonces vamos a calcular la probabilidad de que se demore menos de 24 horas. Esa probabilidad ustedes la calculan muy fácil en Excel. Simplemente colocan aquí igual dist.norm, porque estamos asumiendo de que la ruta crítica va a seguir una distribución normal una vez si sumemos las distribuciones beta de cada una de las actividades en particular. Entonces aquí vamos a calcular distribución normal estándar, no, perdón, distribución normal n, está de aquí. El valor de x va a colocar 24. El valor de la media es 23. La desviación estándar es 1.41 y aquí en acumulado le dan verdadero. Entonces, la probabilidad de que el proyecto se demore menos de 24 horas o días, sí, aquí están en horas, es del 0.76 o del 76% y la probabilidad de que se demore más de 24 horas es 1 menos esta probabilidad de acá. Es decir, que la probabilidad de que se demore más de 24 horas es de 23.9 o 0.239 o 23.9% y de que se demore menos de 24 o 24 menos es 76.02%. Si necesitan calcular la probabilidad de que sea más, siempre les toca calcular la de que sea menos y hacer la resta. ¿Por qué es eso? Pues les recuerdo de su curso de estadística que la distribución normal se viene acumulando de menos infinito hacia la derecha. Entonces cuando tú le das este valor de aquí, él te está calculando desde menos infinito hasta el 24. Excel también trabaja de la misma manera. Bueno, entonces esta es la parte de los cálculos en Excel. Vamos a volver a nuestra presentación de PowerPoint. Bueno, estamos nuevamente en nuestra presentación. La parte de aceleración de proyectos, que es la temática con que vamos a cerrar esta temática de proyectos. Muchas veces los proyectos sufren retrasos o simplemente queremos adelantar la finalización del proyecto y pues normalmente si yo quiero acelerar un proyecto esto va a implicar pues que yo tengo que invertir en unos recursos adicionales ya sea de equipos, de personas y también debo tener en cuenta que por mucho dinero que yo le inyecte a una actividad, ella llega a un momento en que no se puede reducir más su actividad. Entonces, esas dos condiciones son importantes en este análisis que vamos a hacer de la aceleración del proyecto y además de que las disminuciones en los proyectos se van haciendo de manera lineal, lo cual no siempre es de todo cierto, pero pues para que tengan una idea general de cómo se puede abordar el problema, pues lo vamos a mirar de esta forma y no vamos a hacer unos análisis más complejos. Entonces, la aceleración de un proyecto de forma repentina puede causar la disminución de las holguras a las actividades no críticas. Esto es muy importante. Acuérdense que yo tengo una ruta crítica y de pronto si hay una actividad como en el primer ejemplo que vimos que tenía un solo holgura de un solo día, al yo comprimir el proyecto un día,
pues esa actividad se vuelve crítica también, porque ya esa holgura no nos la estamos gastando, sino que el proyecto se está demorando menos, entonces la holgura se desaparece. Ya él no se puede demorar un día porque ya el proyecto se está demorando un día más, perdón, porque ya el proyecto se está demorando un día menos. Entonces, cuando se empiezan a hacer estas aceleraciones de actividades o inyectarle más recursos para que se demore menos, hay que tener muy presente cómo se está afectando las demás actividades. Esto es sobre todo si lo hacemos manualmente. Si nosotros formulamos esto como un problema de optimización, ustedes tienen un curso de modelos lineales, entonces esto se puede optimizar como, o se puede modelar como un modelo lineal y él nos va a decir exactamente cuáles son las actividades que debemos acelerar y qué tanto debemos acelerarlas y podemos determinar bien nuevamente cuál es la ruta crítica y eso él lo hace automáticamente. Aquí nos toca a nosotros ir acelerando una actividad y ver el impacto. Aceleramos otro par de, o otro día y vemos el impacto. Y así nos toca ir pues como al tanteo. Eso puede generar nuevas rutas críticas, como les digo, y obviamente pues acelerar proyectos va a incrementar los costos porque requiere recursos adicionales. Entonces, digamos que estos son los costos y la duración normal. Esta es la gráfica de costos, esta es la gráfica de duración. Entonces, yo tengo una actividad que dura 10 días, de acuerdo con lo que había presupuestado, y su valor es de 10 millones de pesos. Ahora, si yo la quiero reducir a que se demore 8 días, de pronto eso va a hacer que ya la actividad no valga 10, sino que valga 14 millones de pesos. Es decir, que como pasó de 10 a 8 y su costo se incrementa de 10 millones a 14, eso quiere decir que cada día de reducción me genera un sobrecosto de 2 millones de pesos, que viene a ser la pendiente esta que estamos viendo acá. Ese tiempo mínimo que yo puedo, al que puedo reducir la actividad se conoce como tiempo acelerado y el costo asociado a ese tiempo se llama costo acelerado o costo de acelerar. Eh, los costos de un proyecto, pues hay unos costos directos, unos costos indirectos. La idea o lo ideal es que logremos llegar a un punto donde esos costos totales, que es la suma de los directos y los indirectos, pues sea el mínimo, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta también en la parte de aceleración de proyectos. Eh, cada vez que se va a hacer un análisis de aceleración, pues recuerden que en este ejemplo de acá yo les decía que de pronto aquí yo me demoraba 10 días y me costaba 10 millones. Aquí me demoraba 8 días pero me costaba 14. Entonces el costo unitario, es decir, el costo de reducir un día viene a ser 2 millones de pesos y el de reducir el otro día es otros 2 millones y por eso pasamos de un costo de 10 a un costo de 14 acá arriba. Pero eso me permite pasar de un tiempo de 10 a un tiempo de 8 días, por decir algo. Entonces ese costo unitario de acelerar, ¿cómo se calcula? Pues el costo acelerado menos el costo normal dividido entre el tiempo normal menos el tiempo acelerado. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Aquí están los tiempos normales de duración. Estos tiempos normales eh, pueden haberse calculado a través de una distribución beta. De pronto teníamos un tiempo optimista, uno pesimista y uno más probable. Se llegó a estos tiempos de aquí, pero adicionalmente se sabe que si yo le inyecto recursos adicionales a los que tenía presupuestado, este tiempo esperado de 3 se podría bajar a 1, este de 4 a 3 y así sucesivamente. Aquí tengo los costos de estas actividades
sus costos normales o los presupuestados inicialmente, y este es el costo que incurriría por acelerarlas. Entonces, esta actividad ya no costaría $1000, sino que para poderla reducir a un día, el costo es de 3000. Entonces yo puedo hacer el costo unitario de acelerar, que en este caso vendría a ser 3000, entre 3000 menos 1000 vendrían a ser 2000, dividido entre 3 menos 1, que vienen a ser 2 días, es decir, el costo de reducir un día es de $1000 y máximo en esta actividad puedo reducir 2 días. En esta actividad el costo acelerado es 6000, el costo normal es 4000, 6000 menos 4000 da 2000 y la resta de 4 menos 3 da 1, es decir, reducir este día me va a costar $2000 y solamente puedo reducir un día. No hay forma de llevarlo o sea, puedo reducir un día, es decir, pasar de 4 a 3, no hay forma de reducirlo a 2 ni a 1. Entonces así podría hallar el costo unitario de acelerar. Entonces vamos a suponer que a nosotros nos dicen, mira, necesitamos reducir un proyecto. Entonces vamos a suponer que el proyecto tiene, pues obviamente su ruta crítica, ¿sí? Entonces, aquí no, bueno, el ejercicio ustedes lo terminan en casa, con calma. Aquí lo que nos interesa es que, digamos, si yo tengo una ruta crítica, no sé si aquí antes teníamos una. Sí, acá. Bueno, entonces, vamos a suponer este proyecto. Si yo tengo las duraciones de estas actividades, perdón, sí, tengo las duraciones de estas actividades, sé cuánto es la finalización o la duración del proyecto es 23. Vamos a suponer que a mí me dicen, necesitamos reducir el proyecto a que se demore 22 días. Entonces, obviamente, lo primero que tenemos que analizar son las actividades que están en la ruta crítica. Son las primeras que tengo que reducir. Entonces, miren que la ruta crítica me está dando 23 días. Si yo quiero reducir esto a 22 días, pues entonces necesito reducir un día en estas actividades. ¿En cuál lo voy a reducir? En la actividad que su costo unitario de acelerar sea el más bajo. Entonces vamos a suponer que esta de aquí es el más bajo. Entonces yo haría la inversión en esta y ya el proyecto se demoraría 22 días. Si me dicen, no, necesitamos que lo reduzcas a 21 días. Bueno, entonces de pronto esta actividad ya no la puedo reducir más porque me dicen que nada más puedo reducirla un día. Entonces me tocaría mirar en las otras de la ruta crítica cuál puedo reducir que sea su costo unitario de acelerar el más bajo. Pero adicionalmente, si estamos en el proyecto en 22 días, tienen que mirar aquí, ya esta actividad se convertiría en crítica, esta actividad se convertiría en crítica y esta actividad de acá también se convertiría, no, hasta aquí. Esta actividad se convertiría en crítica y esta actividad se convertiría en crítica. ¿Por qué? Porque miren que ella empieza en 13 porque esta empieza en 13. Termina en 19, esta empieza en 19 y termina en 22, y si la ruta crítica inicial estaba en 22, entonces nos aparece otra ruta crítica acá. Entonces, si yo quiero reducir el proyecto a 21 cuando esté en 22, acuérdense que ya habíamos reducido esta, vamos a suponer que no la podemos reducir más, me toca revisar entre esta y esta, cuál es la de menor costo. Adicionalmente, si yo reduzco esta o esta, voy a tener el beneficio de que si reduzco cualquiera de estas, el proyecto aquí ya no duraría 22 sino 21, y por este lado también demoraría 21, porque si esta se reduce en un día, o esta se reduce en un día, o esta se reduce en un día, cualquiera de estas que se reduzca en un día, y aquí no terminaríamos en 13 sino en 12, por consiguiente aquí empezaríamos en 12, terminaríamos en 18, que es 12 más 6, y aquí empezaríamos en 18 más 3, 21.
Y lo mismo aquí, 12 más 5, 17. Y 17, no, 12 más 4, acuérdense que ya habíamos reducido esta en un día. 12 más 4, 16. Y 16 más 5, 21. Entonces, en la medida que empezamos a reducir, reducimos un día, toca tirar el diagrama otra vez, analizar si aparece una ruta crítica, hacer un análisis como el que acabamos de hacer e ir paso a paso. No podemos decir de una vez, ah, no, yo reduzco aquí los 2 días, un día aquí y un día acá y fuera, y ya quedó listo. No, porque de pronto por acá se generó otra ruta crítica y a pesar de que tú crees que el proyecto te quedó en 21 días, de pronto por acá te está quedando en un valor mayor. Bueno, ese es, digamos, el proceso para ir reduciendo la duración de las actividades. Reducimos una, analizamos, reducimos otra, analizamos, hasta que lleguemos a la duración esperada, siempre escogiendo la actividad del costo unitario de acelerar más bajo, eh, em, de costo unitario de acelerar más bajo y respetando los tiempos o las reducciones máximas que nos permite cada actividad que pues eso lo encontramos en la tabla. Acuérdense que aquí al final tenemos una tabla que nos dice que cada actividad se puede reducir máximo en tanto. Entonces, por ejemplo, yo no puedo decir, no, yo voy a reducir esta actividad a un día, porque aquí me están diciendo que es imposible, que lo máximo que la puede reducir es de 4 y pasarla a 3 días. Bueno, espero les haya quedado claro todo. Este ejemplo que tienen aquí es muy sencillo. Es ir siguiendo el paso a paso de lo que hemos conversado hasta ahora. Cualquier duda que tengan, me pueden escribir. eh, Me pueden escribir o se pueden acercar a la oficina en los horarios de atención determinados. Entonces, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video.